Buenos días a todos, gracias por estar una vez más conectados a este tiempo devocional. Gracias a Dios porque tenemos estos medios de comunicación y poder retomar lo que tenemos y a lo mejor hay preguntas y posiblemente hayas quedado con algunas dudas, pero estamos aquí para continuar con lo que ya habíamos iniciado. Voy a retomar la lectura de Lucas capítulo 23, versículo 28. Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbranos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? En los momentos difíciles en la vida, a veces sentimos como que ni el sol nos calienta. Los momentos difíciles donde mucha gente ha hecho la expresión trágame tierra, ¿verdad? O ya que venga lo que sea, ya que se acabe, pero ya. Muchas veces nos gusta que vengan las circunstancias difíciles. Y hoy quiero continuar con esta parte cuando dice que vendrán días difíciles y dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbranos. Y eso parece que es imposible, pero eso ya está desde antes escrito en el libro de Isaías, en el libro de Oseas. Dice que vendrán días de esta magnitud. Y no todos nos gusta ver el libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 6, versículo 16, desde el 15 vamos a leer, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y esto obviamente cuando lo leemos estamos pensando que todos vamos a pasar por las mismas, y todos van a pasar por las mismas mientras no estén ligados a la palabra, al Cordero. Cuando leímos la semana pasada acerca de Juan 15, donde dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y el que no está en la vid va a ser sin fruto, va a ser seco, se va a acabar. Entonces es de lo que está hablando capitanes, reyes y todos aquellos, porque dice esclavos y libres, de toda clase de personas, cuando no estén ligados a Jesús, hayan o no conocido la palabra, pero si no están ligados ahí, entonces vendrá todo esto y dirán, ellos preferirán que los cubran los montes, porque la ira que viene cuando el tiempo del fin llega, entonces eso va a pasar. Y a lo mejor nosotros estamos pensando: no va a pasar porque todavía faltan muchos años, qué sé yo. Pero te hago la pregunta, como en la ocasión anterior: si con una pequeña pandemia todos nos espantamos, no nos imaginamos lo que va a venir posteriormente. ¿Cuándo es? La palabra dice que ni los mismos ángeles saben cuándo. Y yo sé, la vida a veces nos
nos pone en circunstancias muy difíciles. La vida a veces nos pone en los momentos donde no sabemos ya qué hacer. Pero si nosotros estamos pegados a Jesús, entonces Él es el que cambia todo nuestro ser. Allí en el libro de Efesios, en el capítulo 3, dice, versículo 16, para que Él nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el poder del hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos mantenernos ligados a la vid? Cuando nosotros comprendamos, cuando nosotros nos mantengamos, porque nos dice que si nosotros comprendemos todo lo que está ahí en Jesús, seremos fortalecidos en el poder, en el hombre interior por el poder de su Espíritu Santo. Esto no se alcanza a comprender porque dice así, excede todo conocimiento. No me digas que por el hecho de nombrar a Jesús ya con eso es. No es eso, sino es la parte importante que nos lleva hacia lo que vamos a vivir. Y no podemos pensar que con el hecho de reunirnos, de estar, es suficiente. Nos lleva más allá, nos lleva a mantener en nuestra vida toda su palabra. Cuando dice desde el principio, allá en Deuteronomios, que mantengamos su palabra como una marca en nuestro brazo y en el frontal, esa marca en la cual estamos pensando que es como un sello, ¿verdad? Como las reses que las marcan y listo. O cuando dice la palabra que tenemos el sello del Espíritu Santo, estamos pensando así como las vacas cuando las marcan y tan. De igual manera estamos pensando a lo mejor que la marca de la bestia va a ser así como las marcas de las vacas. O algunos otros imaginamos hasta lo mejor electrónica, etcétera, etcétera. Pero es la marca de su palabra para hacer su voluntad. Esa marca de la palabra que está en nosotros. Cuando está en nuestro frontal es porque está siempre en nuestro pensamiento, en nuestra mente, para que dejemos la cultura de este mundo, para que nos arraiguemos en la cultura de Dios. Cuando dice aquí, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados. ¿Qué es esto? Como un edificio como aquí Pan de Vida, es un edificio enorme. Pero si no estuviera cimentado, con el pequeño sismo que pasamos en el 17, con ese sería suficiente para que se hubiera venido hacia abajo. Pero como está bien cimentado, como está bien sujeto, no importa lo que venga. Pueden venir muchos terremotos sobre tu vida. Pueden venir tsunamis mismos sobre tu vida, pero si estás cimentado en Cristo Jesús, si tú comprendes toda la palabra, si te metes a cada día que nosotros nos reunimos, siempre hay una chispa que te está dando y te está diciendo. Y yo sé, estuve por 8 años con jóvenes. Y cada vez que íbamos a un congreso, cuando regresábamos, los jóvenes decían, ahora sí, hazte un lado, diablo, porque ahí te voy. Y pasaba una semana y ¡fum!, se fue toda su emoción. A veces así salimos de una reunión y pensamos que ya lo sabemos todo, y a la más mínima prueba, ¡puf!, se fue. Por eso es que Jesús dice una vez más en Juan, ligados a mí, tendrán vida y darán fruto, pero sin mí
nada pueden hacer. ¿Cómo nos arraigamos? ¿Cómo nos cimentamos? Cuando dice, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que todos queremos a veces, que el pastor sea el que ore por nosotros, que Él doble rodilla, que Él haga las cosas. Querido amigo, quiero decirte, necesitamos nosotros hacerlo cada día más. Querido amigo, no veas lo que otros hacen. Busca conectarte tú mismo con Dios cada día. Piensa en esto. Cuando Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer, entonces quiero invitarte a que tú te entrelaces con todo el cuerpo de Cristo. Que tú te metas de tal manera, así como con la palabra de Dios, que la pongas en tu corazón para que digas como Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que lo que vivas en la carne lo vivas en la fe. Que no te asuste nada. Que tomes cada día, así como en este tiempo de pandemia, debimos haber tomado muy en cuenta cuando dice, ninguna plaga tocará mi morada, repetirla 50,000 veces, y a lo mejor te llega un catarrito y ya dices, ya me voy a morir porque ya me dejó. Lejos de estar confesando lo negativo, tomemos la palabra. Si dice la palabra, ninguna plaga tocará tu morada. Mantengámonos libres. Van a venir ataques, eso no somos libres de los ataques, pero sí vamos a ser libres de caer en la trampa y ser presos de Satanás. Porque dice el verso 19, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. No dice de comprender a solas, dice comprender con todos los santos, esto es en la congregación. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura? Y de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Para ser llenos de la plenitud de Dios, necesitamos entrar en la aventura de toda la obra de Dios. Muchas personas que no se involucran, que no se meten, obviamente cualquier cosita los tira, los derriba. Pero lo que Dios quiere en nosotros es que nos mantengamos ahí, cimentados, arraigados. Cuando dice aquí Jesús, regreso a Lucas, donde empezamos, lloren por ustedes y por sus hijos. Y cuando dice lloren, no solamente es llorar por sacar lágrimas, sino por un clamor, por un ruego, para que nos mantengamos ahí en el Señor, para que estemos ligados a ese árbol verde. Porque aun cuando Jesús padeció en la cruz del Calvario, Él nos dio vida en ese momento. Y así como Él nos dio vida, Él también nos dio la promesa cuando le dice a los discípulos, voy a preparar moradas para ustedes. Él nos dice que Él vino a eso, a darnos vida eterna. Y la vida eterna empieza desde aquí, porque estamos siendo preparados, estamos siendo limpiados como el trigo. Este mundo es como la siembra del trigo, donde va a llegar los ángeles y van a recoger el trigo. Donde cuando recogemos el trigo, antes de comernos, ¿los que hacemos? Lo limpiamos, le quitamos toda la cascarilla para poder comernos ese pan. Veamos toda la similitud que está puesta para nosotros y nos mantiene ahí con esa frescura, en ese árbol verde, en ese olivo que da siempre frutos. Pero repito, cuando Pablo dice aquí en Efesios, para que nos dé conforme a sus riquezas de su gloria y seamos
fortalecidos en el poder del hombre interior por su espíritu, es que no va a pasar, no vamos a declinar, no vamos a claudicar por todo lo que estamos viviendo, sino al contrario, nos vamos a mantener fortalecidos y nos vamos a animar a causa de comprobar que realmente todo lo que Pablo sufrió, también eso lo llevó a mantenerse firme, a mantenerse bajo la unción y la presencia de Dios. Si le preguntáramos a Pablo si él tuvo momentos en los cuales, después de que fue azotado, que fue encarcelado, te daban ganas, él posiblemente nos diría, no, de repente ya no tenía ganas, pero sí sabía esto, que Jesús estaba conmigo y que lo que Él me dio la promesa, eso me mantendría a ir más adelante. Y quiero leer el verso 20 de Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, aquel que es poderoso para hacer mucho mejor, mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. El Señor no tiene límites. Nosotros somos los que ponemos los límites, pero Él no tiene límites y va a permitir que nosotros pasemos por muchas cosas. El libro de los Salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué estará eso diciendo David? Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué la pasó? ¿Quién lo permitió? Jesús, el Padre Celestial. Pablo pasó en valle de sombra de muerte. Jesús pasó en valle de sombra de muerte. Nosotros hemos pasado en valle de sombra de muerte. Hay momentos en los cuales sí, nuestras emociones dicen, ya no, ya basta. Pero el llamado es a que nosotros nos mantengamos ligados a Jesús para que cuando vengan las cosas difíciles nosotros estemos ligados allá a Jesús en el árbol verde, que aunque pasen estas cosas no claudicaremos, no desmayaremos, sino que nos mantendremos. Por eso es importante que nosotros estemos ahí en el clamor, que nos mantengamos orando al Padre Celestial, para que entonces aún nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan mantenerse igualmente firmes, porque dice que en aquellos días, si no oramos, si no nos mantenemos, entonces diremos, ay, qué bueno que no tuvimos hijos, ay, qué bueno que no tuve ningún hijo, ni tengo que amamantarlo, porque tampoco tendremos que decir que vengan y caigan sobre nosotros mejor los montes, ya todo se acabó, porque entonces sabemos que nuestra esperanza está firme en Jesús. Sabemos, y Pablo nos dice, no quiero que ignores para los que mueren, que ahí todo se quedó. No, y los que estemos vivos, un día veremos. Si nos quedamos vivos, vendremos a Jesús entre las nubes. Pero quiero animarte, amigo, amiga, que esto que leemos, aun cuando Jesús iba en esa vía, en ese vía crucis, y él sabía que iba a morir, pero él está animando a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, oren por ustedes y por sus hijos, para que no llegue aquel día en el cual digan, ya que todo se acabe, mejor que nos muramos, porque eso sería terrible. Mantengámonos unidos al cuerpo de Cristo, busquemos de todas las formas de estar congregándonos, de mantenernos orando. En estos días lo que más necesitamos es eso, la oración. Nos está espantando el alza de precios.
pero nuestra confianza tiene que estar siempre en Jesucristo. Quiero animarte y sé que tienes algunas dudas. Busca, porque Jesús eso fue lo que hizo cuando llegó al templo a los 12 años. Oía y preguntaba. Tú estás escuchando. Si no comprendiste, pregunta. Y eso te va a llevar a la pasión y a mantenerte ligado al cuerpo de Cristo. Pasa muy buen día. Dios te bendiga mucho. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y te dé paz. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.